Estoy con Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL de Fundación Mediterránea, el tema, la economía. Marcelo, gracias por venir al programa. Rubén, un gusto como siempre visitarte. Sabes que hace 18 años que venís al programa y sos el padrino del programa, ¿no? Te agradezco. Bueno, ¿cuál es tu visión de lo que quieras? Bueno, recién hablaba de los billetes, voy a hacer una acotación sobre el tema de los billetes. Esa es otra muestra de cómo en la política argentina no hay ninguna política de Estado. Había billetes con la figura de los próceres, no de los próceres, sino que en un momento eran próceres y después pasaron a ser presidentes de la Argentina. Como era tan alta la inflación, había que emitir billetes nuevos cada tanto. En un momento estábamos en presidente que no los conocía nadie en los billetes, porque ya estábamos como en 1910, donde nadie se acordaba quién eran los presidentes. Bueno, por la inflación. Después vino el billete con una figura política de un partido determinado, ¿cierto? Más recientemente, el billete de 100. Sí. Después vino otro partido y puso los animalitos. Dijimos, bueno, ahora nos vamos por los animalitos. Ahora cambiaron de nuevo el partido, tenemos otro gobierno, están volviendo, ya no son políticos, no son animalitos, es una figura de la salud, el doctor Carriz. O sea, cada gobierno ahora elige los tipos de billetes que tenemos que utilizar. Eso es otra muestra de que Argentina no tiene ni una política de Estado. ¿Cómo no podemos mantener ni siquiera los billetes en el tiempo? ¿De qué vamos a poner en los billetes? Bueno, es una acotación, pero que tiene mucho que ver con cómo funciona Claro, sí. el Estado en Argentina. Las moratorias previsionales. Aprobaron una ayer, otra moratoria previsional. 800.000 personas que van a jubilarse, la mayoría de ellas sin haber hecho aportes. Hay dos formas de verlo. Bueno, va a haber 800.000 personas que se van a jubilar. Otra forma de verlo es todo el resto de los jubilados que aportaron van a ver disminuido otra vez su haber promedio para poder pagarle los que ahora van a jubilar sin aporte. Porque alguien termina pagando los jubilados sin aporte. ¿Quiénes lo pagan? Los que aportaron, que ven reducido su haber, porque no hay cómo pagarles ahora que va a haber 800.000 nuevos. El gobierno anterior había creado una figura para las personas que no habían aportado, que se llama, es parecido a la UH, la asignación por adulto mayor, UAM, asignación universal por adulto mayor. O sea, el que no había aportado recibía una asignación a la edad de jubilarse, pero que era 20% menor al haber mínimo. Entonces quedaba una diferencia entre el que aportó y el que no aportó. Claro. Eso está vigente. Entonces no se entiende por qué las moratorias, si el gobierno anterior sacó la UAM, que es para quienes no aportaron. O sea, no seguimos absolutamente ninguna política del anterior, aunque a lo mejor era racional esa política. No hay continuidad ni siquiera de lo bueno. Pero yendo a la economía, a la macroeconomía en general, respondiendo a tu pregunta, lo que la sociedad tiene que tener en cuenta es que Argentina, de nuevo, como tantas otras veces, tiene su economía muy desequilibrada y especialmente tiene un problema de que tiene muy pocos dólares en el Banco Central. Y cuando eso ocurre, siempre ha terminado en Argentina con la solución de subir el tipo de cambio oficial. Ese que está en 200 pesos, subirlo drásticamente. Siempre ha terminado igual. Entonces, la sociedad argentina tiene que tener en cuenta que entre hoy, 1 de marzo, y febrero o marzo del año que viene, es decir, en no más de un año, eso va a ocurrir. Los que están ahora no lo quieren hacer porque les queda poco para terminar el mandato y saben que devaluar la moneda en forma importante te genera primero recesión, porque primero sube la inflación, te hace caer el salario real, cae el poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados, de todo el mundo, hay menos consumo y cae la actividad económica. O sea que de acá a un año, eso hay más del 90% de probabilidad de que vaya a ocurrir. Si no lo terminan haciendo los que están ahora, lo va a hacer el que entra. Está bien. Ahora, yendo por el tema de monedas, para cerrarlo, si querés, el otro día lo escuché a Domingo Cavallo hablar, porque le preguntaron si era conveniente dolarizar la economía. Bueno, él explicó la pérdida del señoreaje, todo ese tipo de cosas. Dice, pero yo me inclino más
por una economía bimonetaria, es decir, que convivan el dólar con el peso y la gente sola, el mercado se va a encargar de decidir cuál es el que más vale. Y si no, en última instancia, vamos a una canasta de monedas. Y de esa manera se puede tal vez organizar un poco mejor la cosa y no como estamos ahora. ¿Cómo lo ves ese tema? Es probable que ocurra lo de la bimonetariedad. Por ejemplo, Carlos Melconian, el titular del IERAL, viene insistiendo con esa solución, probablemente para aplicar en el próximo gobierno. Conviven el peso con el dólar. Los dos son legales, se puede pagar en pesos, en dólares, se puede tomar créditos en pesos, en dólares. Ahora, ese sistema, o el actual, o la convertibilidad, o la dolarización, ninguno va a funcionar mientras el Estado siga teniendo mucho déficit fiscal. Mientras haya mucho déficit fiscal, siempre se termina chocando el aspecto monetario de la economía, porque si tenés moneda propia, emitís mucho. Claro. Si no tenés moneda propia y tenés déficit, tenés que endeudar en moneda extranjera. Va a funcionar un sistema monetario cuando primero el Estado corrija su desequilibrio. Es más, Argentina ya no necesita ni siquiera equilibrio, necesita superávit fiscal porque tiene que pagar mucha deuda que vence y que va a empezar a vencer la deuda que se renegoció con Guzmán. Y de esa manera hasta un sistema como el actual podría funcionar. Pero ¿y qué va a pasar con las LELIQ? ¿Estamos a un billón de pesos por mes tiene que pagar? Sí, la LELIQ genera un pago de intereses que hace que sean otros 4 puntos del PIB por año de déficit, solo que a eso se llama déficit cuasi fiscal. Cuando uno habla de déficit, normalmente habla del déficit fiscal, que terminó el año pasado en 2,4% del PIB. Hay otros 4 puntos, o sea, más que el déficit fiscal, que es por el déficit cuasi fiscal del Banco Central, a través de la LELIQ y algunos otros papeles. ¿Qué pasa si ocurre lo que yo te decía, que de acá a un año va a haber una fuerte devaluación en algún momento del dólar, del peso, o sea, del tipo de cambio oficial? Cuando hablas de fuerte, ¿hablas, por ejemplo, de un 30%? Sí, mínimo. Que las LELIQ que están en pesos se tienden a licuar. Entonces, si eso ocurre, lo que recién decíamos, se tienden a licuar las LELIQ, y si a su vez empieza a bajar muy fuertemente el déficit fiscal, y tener que emitir menos bonos en pesos, menos LELIQs, se puede ir arreglando, pero por el medio hay una licuación, o sea, una pérdida de valor en pesos reales de esas LELIQ. Si no, es difícil que cierre. Yo te decía, hay que tener en cuenta que de acá a un año algo de eso va a ocurrir. No lo hacen los actuales porque tratan de llegar a diciembre sin hacerlo, pero los nuevos que tienen 4 años por adelante muy probablemente no tengan otra alternativa. Pero supongamos que el que gana en diciembre quiere seguir como ahora, tratando de tener un dólar barato, el oficial, y solucionar poniendo restricciones. No dejo importar, que van a empezar a faltar los bienes. Van a ser tan altas las restricciones a las importaciones y tan agravado el cepo en general, que van a empezar a faltar bienes. Que es como empezó Venezuela a tener faltante de productos. O sea, tenían desalineadas todas las variables, especialmente el tipo de cambio. Para compensar ponían muchas restricciones, no te vendo dólares, no te autorizo las importaciones, hasta que empiezan a faltar los bienes. Ahí me enseña que nos queda un minuto y te hago la última pregunta. Suponte que mañana te dan el mando total y te dicen, le damos un año para reducir el déficit fiscal. ¿Por dónde arrancarías? Una suba de la moneda tiende a bajar el déficit fiscal. Eso ayuda en alguna medida. La inflación también, porque va licuando toda la deuda. Es que deuda. eso genera, esa inflación inicial licúa y lamentablemente eso alguien lo paga, pero ayuda a bajar el Ahora, déficit si te dan fiscal. la tijera gigante, ¿dónde recortás? Bueno, por ejemplo, no más moratorias previsionales y se usa la UAM, esa que es el 80% del haber mínimo, para que haya alguna diferencia. ¿Te quedás con el millón de empleados públicos de más que tiene el Estado? No podés sacar 1 millón de empleados públicos. Quizás sí los que entraron últimamente y que no se justificaban, y un compromiso de no designar gente, por ejemplo, durante los 4 años del próximo gobierno, con los que se van jubilando y si no nombras gente nueva, se empieza a acomodar la planta de personal. ¿Instalarías un sistema de meritocracia?
Sí, por supuesto. Está bueno. Pero tanto en los jubilados como en los empleados públicos, cuando hay de más, o sea, hay más empleados públicos de lo que hacen falta, a la larga, ¿dónde se termina pagando? En el sueldo de los empleados públicos. Lo mismo que los jubilados. Dijimos, va a haber 800.000 jubilados nuevos, la mayoría sin aporte. ¿Quién lo va a terminar pagando? Los otros jubilados, los que aportaron, Claro. porque no va a alcanzar para pagarle a todo y va a bajar el haber promedio, que ya viene ocurriendo hace 4 años, ¿no? Gracias, Marcelo. Y eso es lo que va a ocurrir. No va a venir el ajuste tanto de sacar empleos públicos, sino que se van a deteriorar los salarios de los empleados públicos. Nos volvemos a encontrar. Durante el transcurso del año vamos a tener muchas veces para ¿Cómo no? encontrarnos. Gracias por venir. A usted.